amiga, compañera. Ella es socióloga, comunicadora, directora de FEDAEPS y además es coordinadora de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad del capítulo Ecuador. Y se trata, como decíamos, de Irene León. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Acá te saluda Paula. ¿Cómo andás? Hola Paula, qué grato verte, qué honor estar en tu programa una vez más, como siempre. Qué lindo, ¿no? El honor es nuestro, mío en este caso, porque estoy aquí, viste que Atilio, Marcelo, varios están allá en México, así que estoy acá, yo solita hoy para entrevistarte. Y bueno, Irene... Buenísimo, me encanta estar hablando contigo, Paula. Mucha confianza, porque somos amigas además. Irene querida, mira, queríamos hablar con vos porque, bueno, realmente están pasando cosas bastante graves en Ecuador, no sabemos bien por dónde empezar. Vos misma me mandaste fotos desde tu casa donde había incendios, ¿no? En Quito, que es una ciudad tan montañosa, tan bella, incendios tremendos. Además, bueno, cuestión de las bases militares, los acuerdos con Estados Unidos, en fin, no sé vos por dónde querés empezar a contar algo de todas las cosas tan graves que están pasando hoy en Ecuador. Uy, ¿por dónde empezar? Quizá por lo más reciente, que son los incendios forestales de esta semana. Pero claro, no son incendios forestales que suceden solamente en Quito ni solo en Ecuador. Toda nuestra Sudamérica está literalmente en fuego, y es un fuego que no es accidental, no es un incidente de la naturaleza, sino que tiene una multiplicidad de factores que pueden explicar esto. Y ahí podemos colocar la especulación inmobiliaria en los casos urbanos, la búsqueda de ampliación de la frontera agrícola en otros casos. En fin, hay una cantidad de factores, sin dejar de lado los factores climáticos, que claro, sí están y existen y son relevantes, pero no pueden explicarlo del todo. En el caso de Quito, sí, te mandé a ti, a mis amigos queridos, una foto de lo que pasamos esta semana, porque se prendió en fuego todo el bosque que rodea la ciudad prácticamente, y estamos hablando de una ciudad que está en los Andes, a 2.800 metros de altura, y que tiene una biodiversidad bastante importante, una biodiversidad que fue destruida en un abrir y cerrar de ojos, y sin duda tomará por lo menos 100 años en recuperarse. El detalle aquí es que fueron comprobadamente, o por lo menos eso es lo que está en la línea de investigación, incendios provocados. Y entre la línea de lo que fue provocado, para hacer un enlace con lo demás que sucede en Ecuador, es un sabotaje permanente al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que es un alcalde del movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, todavía no sabemos quién incendió todos estos bosques, pero lo que sí está sobre la mesa es que fue provocado y que tiene este tipo de motivaciones. Entonces, ojalá en un país que vive un proceso intensivo de lawfare, algún indicio podamos obtener que nos permita aclarar esta situación. Pero tremendo, o sea, todo lo que estamos viviendo en este contexto. Muy grave, realmente, y como sabés, incluso los incendios exceden, ¿no? La Amazonía en general, que atraviesa los distintos países de nuestra América. Acá en Argentina estamos sufriendo también en Córdoba incendios muy graves, bueno, todos sin duda relacionados con la depredación capitalista, y bueno, en el caso de Ecuador se mezclan con también con echarle la culpa al gobierno de Pavel. Pero yendo a esta cuestión política, ¿cómo está el clima político de cara a un proceso electoral que le faltan pocos meses? ¿En qué mes es la elección general presidencial? En febrero del año próximo. O sea, enseguida.
Poquísimo. Bueno, por un lado te quisiera preguntar cómo está el clima político, electoral. Recordemos a la audiencia que en estas elecciones son elecciones anticipadas, producto de la retirada, ¿no?, del presidente Guillermo Lasso, que provocó que se anticipen las elecciones. Y quería agregar este dato, que en las elecciones anteriores, por el cual se eligió a este empresario Noboa, fue asesinado un candidato. ¿Cómo está ahora el clima político de cara a este nuevo proceso electoral en febrero? Mira, el proceso está atravesado por este tipo de situaciones como la que acabo de describir, y sin duda, además de esta, aparecerán muchas otras de aquí hasta febrero, hasta el día de las elecciones, sin duda. Ahora, justo hoy, están inscribiéndose candidaturas presidenciales. Se han anunciado 17 candidaturas sobre la mesa. Entre esas hay dos que se consideran como las más opcionadas. La primera es la candidata Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, que no obstante la persecución política, la persecución política, judicial y mediática, sigue siendo la primera fuerza política del país. Y el segundo es el actual presidente Daniel Noboa, que no tiene una fuerza política de respaldo detrás, pero sin duda, como es parte del consorcio capitalista más potente del país, tiene todas las oportunidades que eso le ofrece. Así que luego de eso se clasifican los otros 15 candidatos más. Entre esos, algunos que se identifican con la izquierda y el progresismo, que no llegarían entre todos a sumar más del 5%. Ajá. Son pequeñas fracciones sin muchas posibilidades. Así que bueno, ahora se presenta la candidatura de Luisa González, quien justamente debía concluir con su inscripción presidencial hoy. Entonces, en breves minutos, horas, quizá tengamos más noticias de cómo va con esa inscripción de la candidatura. Ajá, bien, ¿y qué, vos cómo la ves? ¿Qué posibilidades tiene Luisa? Bueno, en todo caso, como sabemos, también en Ecuador hay primera y segunda vuelta. Las últimas dos elecciones, en realidad, la primera vuelta la ganó la Revolución Ciudadana, primero con Andrés Arauz y después en el 21, ¿no? En abril del 21, y después Luisa González hace un año y medio, y en los dos casos, en la segunda vuelta, fueron derrotados por la derecha toda unida, ¿no?, que pudieron obtener la victoria en la segunda ronda electoral. ¿Cómo lo ves ahora de cara a este proceso? ¿Tiene posibilidades, Luisa, de ganar en primera vuelta, o otra vez se va a repetir la misma historia? Mira, yo creo que el Movimiento Revolución Ciudadana, que es el más opcionado, cuenta con entre 30 y el 40% del llamado voto duro de Correa, que es un punto de partida verdaderamente significativo en cualquier parte del mundo. Entonces, parte desde ahí la candidatura de Luisa González, y todo dependerá, por un lado, de cómo su movimiento encamine la campaña para promover su candidatura, pero también de diversas circunstancias endógenas y exógenas que pueden incidir en la decisión final. Como lo dijiste, en las dos elecciones anteriores, en la primera vuelta con una diferencia significativa, Revolución Ciudadana fue la ganadora, pero en la segunda se junta todas las fuerzas de la derecha, y en la última vez incluso hubo acciones espectaculares, para no decirlos de otro modo, que incidieron en el resultado. Es decir, estamos hablando del asesinato de uno de los candidatos de la derecha, que sirvió como alibi para acusar a Luisa y al Movimiento Revolución Ciudadana de su asesinato. Y eso influyó mucho en el resultado final. Ahora estamos Irene, hablando de... te interrumpo ahí un segundito para reforzar esto que decías recién. Hace poco salió a la luz que la fiscal estuvo apoyando, instigando a que se le achaque la culpabilidad o la vinculación del asesinato de este candidato de derecha al correísmo,
¿verdad? ¿Fue así? Así fue, inmediatamente luego del hecho, salieron voces mediáticas y judiciales acusando directamente a Luisa González y a Rafael Correa, que no vive ni siquiera en el país, sino en Europa, como los responsables directos del hecho. Entonces, de ese tipo de factores exógenos depende el resultado de las elecciones de aquí. Además, y sin duda es la pregunta que me tienes, como te conozco, Paula, en Ecuador no corremos solos en las elecciones. Hay una fuertísima influencia de Estados Unidos, del complejo industrial militar y del proyecto geoestratégico de ese país en la región latinoamericana y en el Pacífico. Así que bueno, nos esperan unos tiempos complicados, pero como dije, aquí hay optimismo, la candidata es buena, el punto de partida también, y esperamos que ojalá la campaña también esté a la altura de estos dos elementos de partida y que el país pueda salir adelante, salir de este hoyo negro en el que está. ¿Hay encuestas? Las encuestas dan el primer lugar a Luisa González. Ajá. ¿Con cuánto, más o menos? Con alrededor 35, 37. Hoy salieron unas en las que Daniel Noboa está a la cabeza, pero con mucha crítica de que son encuestas de interés. En fin, todas las casas de encuesta que han hecho estudios hasta aquí dan a Luisa González con 35% y más. Ajá, y decime, Irene querida, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Irene León, socióloga y comunicadora, Irene de Ecuador, por supuesto. Irene, la CONAIE esta vez lleva su propio candidato, o Pachacutic llevan su propio candidato, o apoyan a Luisa González, o cómo es la cuestión. Tengo entendido que no, que hubo ciertas negociaciones, pero no prosperaron. Lleva su propio candidato, Leonidas Issa. Ajá, él mismo. Es el presidente de la CONAIE. Estoy hablando de Pachacutic. Es un movimiento que estuvo en su momento asociado al progresismo y a la izquierda, después se volvió mucho más heterogéneo y sin duda desde la cúpula dirigente incluso asociado más a la derecha, con alianzas más hacia la derecha que hacia la izquierda y el centro. Así que va con su propia candidatura. Hasta aquí la tendencia en elecciones anteriores, excepto una o dos, es que recoge alrededor del 3.5 al 4% del electorado. Así que veamos cómo se manifiesta eso ahora. Pero llegado el caso de tener que acudir nuevamente a una segunda ronda electoral, podemos pensar que Leonidas Issa y bueno, su base electoral va a apoyar a la candidata de la Revolución Ciudadana. Mira, yo no podría afirmar eso, creo que tendrían que decirlo ellos. Hasta aquí ese sector ha sido uno de resistencia y de oposición a la propuesta de Revolución Ciudadana. De hecho, en el transcurso de este año hubo una suerte de mesa de diálogo entre las izquierdas y el progresismo y llegaron a una suerte de acuerdos en común. No obstante, ahí podemos identificar un vacío significativo, es que esa plataforma no empieza reconociendo un hecho de contexto, que es la existencia de la persecución política en Ecuador y de que esa persecución política, el OFER, además que es más que la persecución política a un movimiento, afecta el conjunto del proceso político, el conjunto de cualquier perspectiva democrática aquí, y que eso para que la izquierda o el progresismo pueda tener una plataforma tiene que empezar reconociendo ese hecho de contexto. No lo fue. Así que como un elemento de análisis desde mi mirada, eso me da un indicio de que probablemente no, en la segunda vuelta podrían hacer los mismos acuerdos que ya hicieron antes con la derecha y otros actores. Bueno,
Bueno, qué delicado, esperemos que ganen en primera vuelta, porque bueno, y acaba la última pregunta, Irene, vos hace un ratito dijiste que Ecuador realmente está sumido en un hoyo, es impresionante, porque bueno, en los años que gobernó, 10 años Rafael Correa, realmente hubo enormes adelantos, se pueden hacer un montón de críticas, como en todos los procesos, asignaturas pendientes, errores, pero realmente los avances concretos en función de la mejor calidad de vida en todos los sentidos de la población y también de la soberanía de Ecuador como país fueron impresionantes, evidentes, así como en los años siguientes también fue impresionante la destrucción de todo eso y el retroceso enorme. Y este señor Noboa, este empresario, hijo de aquel Noboa, de estas familias de las clásicas empresarias, terratenientes bananeros, como continuación de Lazo, como continuación también del traidor Lenín Moreno, realmente ha sumido a Ecuador en una sombra, el avance del narcotráfico, realmente hay es muy lamentable la situación de un país tan hermoso, y en ese contexto el avance de Estados Unidos, y en estas semanas también conocimos nuevos acuerdos del gobierno de Daniel Noboa para seguir dándoles entrada. Recordemos que Rafael Correa había terminado la concesión de la base militar de Manta a los Estados Unidos. Bueno, ahora pareciera ser que desde que gobiernan estos señores de la derecha, todo Ecuador se ha convertido en una base militar, además de las Islas Galápagos. ¿Cuál es el nuevo acuerdo? ¿Qué paso se dio en ese sentido que empeora esta situación, que entrega más soberanía y que permite más entrada de militares estadounidenses a territorio ecuatoriano? Mira, cuando ya pensamos que más acuerdos de los que ya se han consignado hasta aquí no pueden haber, puesto que ya Ecuador ratificó justamente el gobierno de Daniel Noboa el tercer acuerdo de militar con Estados Unidos, en el que ya prácticamente Estados Unidos tiene una potestad de acción en aire, mar, tierra y ciberespacio ecuatorianos en todos los campos, con inmunidad diplomática, con potestad con aplicación de las leyes estadounidenses para sus desplazados a Ecuador, sus militares y otros cuerpos. En fin, es decir, más que eso ya pocos podemos imaginar. Pero, además de eso, recientemente Daniel Noboa, la semana pasada, pidió que se revise en la Asamblea Nacional un artículo constitucional, el artículo 5, que es parte del cuerpo que define al Estado, es decir, no es cualquier artículo, y que prohíbe la instalación de cualquier base militar o de compromisos militares extranjeros en el país. Entonces Noboa ha pedido a la Asamblea Nacional que se ponga en cuestión la existencia de ese artículo para abrir a ese tipo de intervenciones en el país. Como digo, aparentemente no parece mucho, puesto que ya Ecuador ha firmado 3 acuerdos militares importantes con Estados Unidos y hay una presencia significativa aquí en términos de diseño estratégico y de presencia real. Podríamos decir ya no hay más, ya están en Galápagos, en el archipiélago y en el continente. Pero este pedido de Noboa para el retorno, la modificación constitucional, es importante, puesto que la derecha en Ecuador, desde el retorno al neoliberalismo, está buscando por todos los medios la derogación de la Constitución ecuatoriana. Y eso es lo más grave, es decir, que poco a poco se vayan abriendo brechas para que la Constitución sea invalidada. Y en este caso estamos hablando de una crítica al principio de soberanía, que es uno de los fundamentos de la Constitución ecuatoriana. Hay que decir que esta Constitución es una de las más progresistas del mundo,
y que paradójicamente estamos en una secuencia de gobiernos libertarios, que es una radicalización del neoliberalismo con una constitución progresista. Entonces ellos quieren hacer todo para minar las posibilidades de la presencia constitucional. O sea que toca defender esa constitución tan interesante, tan buena, tan progresista, que es la Constitución de Montecristi, ¿no? Que fue hecha con un proceso de protagonismo popular, de debate muy importante allá por el 2009, ¿no? 2008. 2008, sí. Bueno, Irene, te agradecemos un montón por este panorama tan profundo que nos das de Ecuador. Te agradecemos una vez más la participación en Diálogo Internacional y bueno, pronto estaremos volviendo a hablar, entonces, viendo a ver qué pasa, y nos solidarizamos con ustedes. Ojalá que podamos, ustedes con nosotros y nosotras con ustedes, porque bueno, estamos más o menos en la misma sintonía, gobernando por los mismos personajes, los mismos intereses, así que bueno, no nos queda otra que seguir en la lucha. Te abrazo fuerte, hermana. Así es, querida Paula, un abrazo enorme, cerremos filas. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno.